¿Cómo están, hermanos y amigos? Qué gusto saludarles en este inicio de semana. Gracias por permitirnos entrar hasta su hogar, o si va conduciendo su automóvil, si se dirige a su trabajo, a sus labores, a donde quiera que se encuentre, le enviamos un saludo, deseando que el Señor le bendiga rica y abundantemente. Gracias también por sus saludos que nos envía, sus comentarios, sus mensajes son muy gratos recibirlos. Y también gracias por compartir con sus contactos la lectura bíblica matutina y gracias sobre todo por sus oraciones. En el lugar que se encuentre y a la hora que nos esté escuchando, deseamos que esta palabra llegue a su corazón y también sea de bendición para su vida. El día de hoy vamos a iniciar un capítulo nuevo y prácticamente ya estamos llegando al final del libro de Génesis, pero hoy daremos lectura al capítulo 49 en sus primeros 7 versículos, del 1 al 7, Génesis 49, así que lea con nosotros o escuche la lectura, porque la palabra de Dios dice así. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te embeleciste, subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron a hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Hasta aquí terminan estos primeros 7 versículos, queridos hermanos. Vamos a hacer unas breves consideraciones acerca de lo que Jacob pronuncia a cada uno de sus hijos. Bien, pues los comentarios nos indican que Jacob ahora tenía 147 años y estos fueron los años que Dios le concedió. Por tanto, reunió a sus 12 hijos cerca de su lecho de muerte y dijo algunas palabras que son al mismo tiempo bendición y predicción. Lo que les iba a ocurrir a las 12 tribus de Israel en el futuro, para bien o para mal, no sería resultado de la casualidad. Jacob era consciente de que estaba hablando proféticamente. Cada hijo escuchó lo que el patriarca les dijo a todos los demás. Estas últimas palabras de Jacob a sus hijos también llegaron a formar parte de la escritura del Antiguo Testamento para que las generaciones venideras de las tribus conocieran también lo que su antepasado Jacob había predicho para ellos. En lo que hemos leído podemos notar que se presentan las palabras de Jacob en la forma de la poesía hebrea, reconocible principalmente por su paralelismo. Esa forma literaria poco usual haría más fácil en los años futuros que los descendientes de Jacob recordaran sus palabras. Un problema que aquí enfrenta el comentarista es que el vocabulario que se usa en la poesía es muchas veces inusual, algunas veces hasta raro. Además, muchas de las palabras que usó Jacob tienen más de un significado. Algunas veces la estructura paralela de los versículos da una pista de cómo traducir las palabras que se desconocen. Sin embargo, en algunos lugares esta interpretación tendrá que ser provisional. Jacob se dirigió primero a los 6 hijos de Lea, según sus edades. Luego se dirigió a 4 de los hijos de las sirvientas y finalmente a los 2 hijos de Raquel. Notamos que el anciano padre se dirige primero a Rubén, su hijo mayor. Lo describe como impetuoso como las aguas, es decir, que en él no se puede confiar.
que sigue el camino de menor resistencia, tal como las aguas. Aunque Rubén era el primogénito, su inestabilidad moral lo hizo indigno de recibir la primogenitura. Perdió el derecho a su posición como líder. Y su tribu nunca le dio un líder prominente a Israel, ni juez, ni rey, ni profeta. A la tribu de Rubén casi no se le menciona en la historia del pueblo de Israel. Por otro lado, Simeón y Leví eran hermanos en más de un sentido. Antes que nada eran hermanos de sangre siendo hijos de Lea, pero eran tal para cual, compañeros de maldad. A los descendientes de Simeón y Leví se les advirtió contra la violencia ciega, como la que esos dos hermanos habían mostrado en la matanza de Siquén, cuando vimos el capítulo 34. Las palabras de Jacob en su temeridad descarretaron toros se refiere a una costumbre común en las contiendas militares en la antigüedad, que consistía en que cuando el enemigo era derrotado en batalla y se capturaba su ganado, pero no podía llevar como botín de guerra, les cortaban a los animales los tendones de las patas traseras, inutilizándole así para la guerra o para el trabajo en el campo del enemigo. Así los caballos nunca irían a la batalla, los bueyes nunca volverían a arar. Jacob maldijo esa costumbre. Las palabras finales del padre para esos dos hijos incluyeron una segunda maldición. Yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. Ninguna de estas dos tribus iba a obtener tierras en Canaán, sino que serían esparcidas por todo el país. Cuando más tarde la tierra prometida fue dividida entre las tribus, Simeón no recibió nada, sino que su heredad consistió en 1,5 de ciudades dentro de la heredad de Judá. Esto lo encontramos en Josué 19. Desde el primer censo que se realizó poco después del éxodo de Egipto, hasta el segundo censo que se llevó a cabo poco antes de que Israel ocupara Canaán, el número de los guerreros de Simeón se redujo de 59,000 a 22,000, convirtiéndose en la tribu más pequeña. La tribu de Simeón gradualmente fue absorbida por la tribu de Judá. Por otro lado, los descendientes de Leví con el tiempo trabajaron y enseñaron en el templo israelita y fueron dispersados en 48 ciudades entre las 12 tribus. Hasta aquí, hermanos y amigos, las profecías de Jacob ofrecían a sus hijos muy pocas esperanzas. Sin embargo, cuando veamos la lectura del día de mañana, esto cambiaría en la siguiente profecía dicha a Judá. Pero eso lo veremos el día de mañana con el favor de Dios. Por lo pronto, le invito que oremos y que Dios aplique su palabra, recordando siempre, hermano, que debemos poner mucha atención a lo que nuestros actos y nuestras decisiones nos pueden llevar, porque traerán un resultado también en nosotros y en nuestras generaciones. Ciertamente Dios perdona nuestro pecado, nos restaura, nos hace nuevos, pero debemos recordar que las decisiones y las acciones también tienen un fruto y muchas ocasiones se tiene que lidiar con ese fruto, con esa consecuencia. Así que pensemos siempre en nuestras decisiones, en nuestras acciones, que en un futuro pueden resultar favorables o desfavorables, como lo hemos visto en estos hijos de Jacob, que a sus generaciones también les alcanzó de alguna forma las decisiones que tomaron en su momento sus antepasados. Entreguémonos al Señor y pidamos que Él enderece nuestros caminos, enderece nuestras sendas, para que nuestra vida y nuestra herencia a nuestras generaciones sea de bendición. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Señor, aplícala a nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a vivir en obediencia. Ayúdanos, Señor, a vivir siendo estables, fieles, leales a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu presencia y en tu voluntad. Muchas gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Les invito a que no se pierdan la lectura del día de mañana, porque vamos a continuar acerca de la profecía que Jacob da a cada uno de sus hijos. Por lo pronto, que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con usted.